Hola, buenas noches. ¿Me escuchan, muchachos? ¿Me Buenas escuchan? noches, sí, señor. Hola, Daniela, Gabriela, Presente. Gabriela, hola. Hola, profe. María Ortiz, Santiago. Mm, Bueno, muchachos, no contábamos con esta. Qué eh, pena, profe. A mí me acabaron de dar acceso a Tafur. sí, 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 ¿qué pasa? O sea, acabé de entrar a la sala y estaba pues esperando desde hace ratico. Sí, sí, no Sí, digo. profe, es para ver si ya llamaste a lista a los que no pudimos ingresar. No, 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 no se preocupen. Yo siempre les he dicho que les doy los 10 minutos cuando comenzamos la clase y estábamos dentro de los 10 minutos. Ah, ok, gracias. Gracias. Entonces, les estaba diciendo que, bueno, por circunstancias ajenas a la universidad, obviamente ajenas a mí, pues estamos acá frente a frente. Yo no sé si vayan a colocar el miércoles como presencial. Lo más probable es que sí, porque pues no contábamos con lo que está sucediendo en la séptima. Si ustedes han escuchado noticias, pues eh, digamos, 500 familias en Vera de la, de los indígenas en Vera se tomaron nuevamente una parte del Parque Nacional, una parte. Digamos que esa parte de la que queda al lado de la Universidad Javeriana. Ahí están y pues obviamente las personas, los líderes de esta población en Vera, pues siempre colocan a los más débiles para que pues derechos humanos pues piensen en ellos y colocan pues a los niños, a los ancianos, a las mujeres en embarazo, pues para que no haya ningún tipo de retaliación por el gobierno. La verdad, esto ya se volvió el pan nuestro cada día, todo lo que ellos han deteriorado, pues uno trata de colocarse en los zapatos de ellos. De hecho, en muchas ocasiones la universidad se ha vinculado con ellos para tratar de ayudarlos y hicimos varias jornadas eh, brindándoles pues como acompañamiento psicológico, jurídico, se les brindó, se les donó ropa, se les donó alimentos, obviamente no perecederos, pero pues lamentablemente ya lo cogen como un hábito, ya lo cogen como un hábito. No sé qué vaya a suceder, pero pues la situación está un poco difícil porque por eso estaban interrumpiendo el paso vehicular en la séptima desde la 32 hasta la 45 prácticamente. De hecho, la policía estaba pues como dando paso vehicular de una manera eh, temporal, o sea, intermitente, y pues eso generó pues que esas decisiones de que colocaran la virtualidad en la noche de hoy. Por eso estamos acá, pero pues eso me preocupa a mí pues porque pues ya nos queda esta semana, ya de hoy en 8 días ya estamos finalizando el módulo, ¿sí? De hecho, lo que nosotros vamos a presentar como segundo parcial pues tiene que ver con las pruebas psicológicas, ¿sí? Pero nos va a tocar entonces hacerlas únicamente con la del UARTEC y la del MMPI. Esperamos todos alcanzar pues el tema del 16PF, que es otro cuestionario que yo quiero que ustedes conozcan y también hagamos el mismo ejercicio, pero fíjense que ya se nos corre, digamos,
la, la actividad, porque pues la idea era haberles entregado a ustedes el material para que de alguna otra manera ustedes lo puedan ir trabajando. Pero pues eso nos corrió absolutamente todo. Y no sabemos, bueno, lo más probable es que el miércoles tengamos clase presencial, es lo más probable, ¿sí? Ya toca esperar qué indicaciones dan dirección académica para que se dé esta decisión. Como les digo, es lo más probable. Pero pues por ahora vayan ustedes haciendo el informe con respecto a la interpretación del UARTEC, me anexan la hoja del UARTEC y me anexan la hoja del MMPI debidamente marcada y debidamente calificada y con su respectivo perfil. Y ustedes harán, por cada una de esas dos, ustedes harán un informe. Un informe que lo pueden hacer a manera de memorando. Por ejemplo, entonces, eh, para, eh, digámoslo así, dirección de talento humano, eh, de pues el nombre de ustedes como tal, ¿no? Esto pues obviamente es individual. Entonces es como a manera de memorando y en asunto informes eh, de las diferentes, de las dos aplicaciones de las pruebas psicológicas de personalidad de X persona, ¿sí? Y empiezan ustedes a explicar en detalle, pues, los resultados obtenidos según lo que hablábamos nosotros en el MMPI y en el 10 y en el UARTEC, ¿sí? Eso sería, muchachos, para que podamos dar como cumplido el segundo parcial, ¿sí? Eso es, como les digo, de manera individual. Entonces, háganlo. Lo más probable es que ustedes ya lo suban para el miércoles. Eh, es decir, lo van haciendo y van a tener plazo para subirlo hasta el miércoles a las 8 de la noche. Miércoles 8 de la noche. Recuerden, por favor, recuerden, miércoles 21 a las, hay límite hasta las 8 de la noche. Bueno, pues yo lo estoy dando pues como el día de mañana como para que lo finalicen y lo pulan el mismo miércoles durante el día. Bueno, en la medida que ustedes vayan avanzando, que creo yo que ustedes ya simplemente ya lo tienen, y es hablar un poco de la personalidad del evaluado. Ah, bueno, les aclaro una cosa a ustedes, señoritas y caballeros. Lo que yo voy a calificar no es su personalidad. Creo que yo se los había dicho. Pues porque pues no, obviamente no voy a colocar 2 por ser introvertidos y 5 por ser extrovertidos, ¿no? Eh, obviamente eso no va a ser así. Pero sí voy a calificar eh, todo el procedimiento y obviamente el concepto que ustedes emitan como profesionales. Ustedes hagan de cuenta que ustedes son los psicólogos del área de talento humano y que le van a rendir un memorando, un informe a su jefe de recursos humanos, al director de recursos humanos. Bueno, entonces tiene que ser pues bien, o sea, bien presentado ese informe, ¿sí? Y como les digo, anexan las dos pruebas ahí, las escanean y las anexan allí para que yo pueda como hacer como la evaluación y mirar si hubo errores en la calificación, sobre todo en el MMPI, porque pues el otro es más proyectivo. Eh, y tengan en cuenta una cosa, si el MPI ustedes lo calificaron o hay alguna parte que puede estar mal, de ahí en adelante toda la interpretación que ustedes hagan pues va a salir mal. Y acuérdense, señoritas, acuérdense, caballeros, de que el asunto es de que no estamos, eh,
no estamos haciendo éticamente las cosas, porque estamos dando un concepto de una persona de una manera equivocada. Y eso, como les decía, les he dicho en ocasiones, eso termina siendo pues un problema, porque le estamos limitando el desarrollo de vida o el desarrollo laboral o conseguir trabajo a una persona que sí puede ser apta, pero resulta que nosotros lo calificamos mal y de ahí en adelante todo fue equivocado, todo fue erróneo en la calificación, en la interpretación. Entonces, eso es para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Eh, Santiago, ¿su merced preparó su tema? Hola, profe, sí, señor, ya lo tenemos con mi compañera Natalia. Bueno, Profe, que ok. soy Paola Parra, es que cuando llamó a lista alcancé a escuchar más a Camila Ortiz, pero me había sacado, o sea, no encontraba bien el aula de clases porque no iba a ingresar. Tranquilo, no se preocupe. Concentrémonos juiciosos en los temas, por favor. Sí, Gustavo, ¿qué quieres preguntar? Ah, no, profe, era para el llamado de lista, pero bueno, ya quedó claro. No se preocupe. Sí, sí. Me interesa es avanzar, avanzar. Ya cada quien es responsable de su compromiso profesional. Yo no estoy tratando con niños de primer semestre para nada. Yo estoy ya hablando con personas muy grandes ya. Si ustedes quieren ingresar y colocar la cámara, pues porque para estar detrás de la gente sí es como muy fregado. Veo que la gente no las coloca. Pues uno dice, por favor, coloquen sus cámaras, pues de pronto ustedes la colocan ahí, pero se van a hablar con la familia y no están ahí presentes. Pues ustedes no me están engañando a mí, se están engañando a ustedes mismos, porque están siendo seguramente profesionales con bajo compromiso, para no decirles mediocres, discúlpenme la palabra, ¿sí? Pero ese es el compromiso, o sea, yo no tengo por qué estar detrás de ustedes diciéndoles, presten atención, asistan, no lleguen tarde. Eso ya se queda para los primeros semestres, para primero, segundo, tercero, que son prácticamente todavía colegiales, ¿no? Pero acá ya estamos hablando de un nivel de sexto semestre, ya ustedes ya ahorita empiezan a sus prácticas profesionales y como tal tienen que comportarse, ¿sí? Pero pues eso, eh, ese es el manejo que ustedes juiciosamente les dan a su formación, que espero sea la mejor. Como buenos profesionales, que sea la mejor. Bueno, yo voy a apoyarte a ti en la presentación, Santiago, si tú lo consideras necesario para que avancemos. Listo, Mañana, profe. mañana yo creería pues de que haremos para que ustedes, ese es el tiempo es lo que a mí me preocupa para el 16 PF. Bueno, ahí miramos si lo explicamos y pues no lo autocalificamos, porque autocalificarlos nos hace perder una clase más, porque hasta que ustedes lo califiquen, pues no es tan largo como el MMPI, pero sí es largo, porque el MPI son 566 y el 16PF son 187, pues es mucho menos de la mitad, pero, 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 pues es larga de todos modos, ¿sí? Entonces, de pronto lo que hacemos es como coger un ejemplo de una prueba ya calificada y lo vamos revisando. Bueno, me parece a mí que es como lo más adecuado. Estamos hablando de lo que tiene que ver con la personalidad. Nuestra asignatura no es prueba psicológica, recuerden, pero sí necesitamos conocer los rasgos de la personalidad del individuo para cuando nosotros vamos a tomar decisiones de procesos de selección, cuando vamos a tomar decisiones con respecto a conceptos clínicos, a conceptos jurídicos, a conceptos académicos, ¿no? Eh,
pero pues es como esa parte, ¿sí? Bien, listo. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que vamos a hacer del primer parcial, que está para el miércoles a las 8 de la noche? Yo les creo la carpeta de manera individual. Eh, Está que vamos a trabajar el 16 PF de una manera diferente, ¿sí? Igual que ustedes lo conozcan y lo puedan eh, calificar e interpretar, ¿sí? Es lo que vamos a hacer. Bien. Nosotros terminamos clase el 26 y el 26 de mayo es de hoy en 8 días. Ya estamos a punto de terminar el quinto mes. Ya vamos a entrar al sexto mes. Entonces hay que tener en cuenta eso. Porque de hoy en 8 ya lo que hacemos nosotros es entregar notas. ¿Sí? Por eso, eh, si a nosotros nos dan el miércoles como presencial, pues en cierta manera nos favorece. Porque tendríamos mañana, el miércoles y jueves, y el viernes nuevamente virtual. Bueno, entonces esperemos a ver. Bueno, eh, ¿Y compartimos pantalla? sí, ya puedes Bueno, comenzar. Ya puedes comenzar. listo, profe, sí, señor, muchísimas gracias. Ahí ya se ve correctamente, sí, Ajá, sí, correcto. Ahí vemos perfectamente su listo. presentación, Muchas Ángela gracias, y profe. Santiago. Sí, señor. Muy buenas noches para todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de dos factores, lo que es la genética y la personalidad, y cómo estas afectan en el comportamiento o influyen en el comportamiento. Comenzamos con la genética, mi compañera Natalia. Muy buenas noches, compañeros. El día de hoy, Hola, Ángela. sí, señor. Bueno, les voy a hablar sobre la genética de la personalidad y cómo influye en las personas. Bueno, como primero, pues en la psicología de la personalidad se estudian diferentes individuales patrones de pensamientos, sentimientos, comportamientos. Unos debates entre estos fue la naturaleza versus crianza. Algunos de los fundamentos genéticos de la personalidad son los diversos estudios, especialmente realizados en gemelos, que han demostrado factores genéticos de un peso importante en la configuración de la personalidad y la heredabilidad, entre un 40 y un 60%. En este caso, una de las teorías de psicólogos que aportaron esto fue Jan Essen, fue uno de los primeros psicólogos en proponer una base biológica para la personalidad. Este propuso tres dimensiones principales: una de ellas fue la extroversión, el neuroticismo y el psicoticismo. Ujú, Sostenía que tiene una base genética en esta relación de la fisiología y en el sistema nervioso central. También tenemos a Robert Bloch, este psicólogo conductual genético, realizó estudios en gemelos y en familias para evaluar la heredabilidad y los rasgos como sociabilidad y ansiedad. Introdujo conceptos de genes en la personalidad, defendiendo múltiples genes pequeños influyentes en pequeños rasgos. También tenemos a Thomas Bunch, este también realizó estudio con gemelos, encontrando similitudes sorprendentes idénticos, criados juntos o separados, subraya la importancia de genes de la personalidad. También tenemos a Verify, también este modelo de los 5 grandes rasgos, como apertura, responsabilidad, corrección, amabilidad y neuroticismo.
En este caso, en los estudios se generó pues en gemelos idénticos. También por separado se generaron estudios para validar lo que es la genética y cómo influye en la personalidad. En este caso también la genética se puede ver en lo que sería en lo que sería el color de los ojos, en enfermedades. Natalia, dame un momentico, cierra tu micrófono, por favor, para explicar algunas cosas de estos personajes que ustedes están planteando acá. Devuélvete un poquitico en la anterior diapositiva. Gracias. Digamos que bueno, ustedes ya hemos hablado de la Big Five, como esa teoría de los cinco grandes y la genética. Acuérdense lo que hablamos de la introversión, de la extroversión. Acuérdense de que siempre se está hablando de unos factores que están en ese continuo, en donde hay un extremo positivo y hay un extremo negativo. Lo mismo hace Hans Eysen con respecto a lo que tiene que ver con el neuroticismo y la extroversión y la introversión. Entonces, digamos que aquí la relación que siempre hacen es de que la genética definitivamente marca un camino grande en lo que tiene que ver con el comportamiento humano, ¿sí? Y ahí nos lo plantean fácilmente en lo que tiene que ver eh, con los gemelos que de pronto son separados y que pues tienen como que las mismas características, pero pues obviamente la influencia ambiental pues ahí marca también como un camino importante. ¿Qué pasará entonces con un hijo adoptado? Y era el ejemplo que yo les daba a ustedes ayer, ayer no, el viernes o el jueves, creo que sí fue el viernes, que hablaba precisamente de cómo este niño que había crecido con padres supremamente músicos o de música clásica, muy seguidores, muy fan de la música clásica, como ellos le estaban inculcando pues todo eso. Si estamos hablando de esa medida genética, pues toda esa información estaba en ese ADN donde los genes, los cromosomas, tanto de la mamá como del papá, se unieron y fueron formando toda esa predisposición, no solamente en la parte física, que era lo que decía Ángela, de los ojos, pues porque pues sabemos nosotros todos esos cruces que hay para que el cabello salga rizado, para que los ojos salgan azules, para que salga con pie plano, para que salga con cierto tipo de alergias, porque todo eso, toda esa parte genética se está revelando en lo que tiene que ver con con el crecimiento, con el desarrollo mismo de la personalidad y su forma de comportarse. Entonces, hay una carga genética supremamente importante y esa carga genética, pues, la que nos plantea Plummer en sus escritos, ¿sí? Pues él hizo muchas investigaciones con gemelos, en donde, pues, ellos lo que hacen es mirar, evaluar la influencia genética en diversas características como tal. Entonces, el trabajo que él ha demostrado con muchos rasgos humanos, incluyendo pues lo que tiene que ver con la personalidad y la inteligencia, ¿sí? Entonces, partamos del hecho de que si la persona es estimulada oportunamente, adecuadamente, es estimulada oportuna y adecuadamente, ojo con lo que estoy diciendo, pues estaríamos hablando de que los rasgos de personalidad y la inteligencia irían muy de la mano. O sea, yo puedo tener eh, unas características de personalidad, pero el ambiente es tan hostil, es tan negativo, que la inteligencia no ha sido para nada estimulada en el caso de estos gemelos, ¿no? Entonces, aquí
lo que nos está planteando Robert Blumen, tiene que ver con que hay una parte significativa de la variación, ¿sí? Hay un alto grado de heredabilidad en lo que tiene que ver con la personalidad y la inteligencia. O sea, eso no lo podemos desmentir. Viene con nosotros en nuestro ADN, viene con esa carga genética, pero esa carga genética no es lo único. Necesitamos entonces otra serie de factores, otros aspectos ambientales, familiares, que se puede atribuir un poco a la pérdida de esa capacidad del intelecto como tal, ¿sí? Pero sí hay un alto grado de heredabilidad, ¿sí? Esto significa pues de que una parte significativa de la variación en estos rasgos puede ser atribuible a la genética. Entonces, si yo tengo, si mis padres tienen una educación bastante amplia y profunda, de hecho, hay unos estudios que plantean que los grupos sanguíneos, el RH A positivo, por ejemplo, está muy relacionado con la parte de que la persona es más, más crítica, tiene un pensamiento mucho más profundo, ¿no? Entonces, ahí vemos nosotros cómo esa carga genética está influenciando un poco en los rasgos de personalidad, ¿sí? Blumen pues, vuelve a decirnos a nosotros con respecto a esa carga genética que afecta casi pues todos los aspectos del comportamiento humano, pues porque es más alto el porcentaje genético, es más alto el porcentaje de lo genético que afecta pues el comportamiento humano, ¿sí? Esto pues sugiere que las diferencias entre personalidad y la cognición pueden ser en gran medida resultados pues de esa genética, ¿sí? Por esa carga genética tan grande. Y que los ambientes en los que las personas crecen pues también tienen su impacto. O sea, tienen un impacto, pero no son los únicos factores determinantes, ¿ven? Entonces, realmente pues en todo este tema de las investigaciones genéticas, pues hay una gran controversia, pues todo lo que tiene que ver con la ética y con el respeto a la vida y pues crear personas en laboratorio, ¿no? O sea, todo ese tipo de aspectos, pero sí ha sido importante estudiar todo ese tema de los rasgos psicológicos a lo largo del tiempo. Entonces, Robert Plomin lo que hace es, en sus investigaciones, hacer una investigación longitudinal a través de los años para hacerle seguimiento a personas que tienen gemelos, a que una carga genética fuerte. Bueno, entonces es algo para mirar un poco esos rasgos psicológicos a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, realmente es ese tema de de la importancia de esa predisposición genética, de esos rasgos característicos en las personas que tienden a mantener esas características de personalidad, ¿sí? Pero pues obviamente pues esa parte pues también va a tener un poco más de importancia unido a lo que tiene que ver con la formación misma del contexto en donde está la persona, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de personalidad, lo que queremos mirar son esas características psicológicas que determinan cómo una persona piensa, cómo una persona siente y se comporta. Y ahí está de la mano, pues todas esas investigaciones numerosas en el ámbito de la psicología y la genética. Pero lo que se pretende es mirar un poco por qué ustedes piensan como piensan, actúan como actúan y sienten como sienten. Uno podría decir, venga, que esta persona realmente es un témpano de hielo
porque todo lo que le pasa y no se inmuta. Es una persona que realmente está muy dada a generar, pues como que una línea emocional sin ningún tipo de sobresalto, ni para arriba ni para abajo. ¿Bien? Entonces es la persona que le dice que, oiga, usted es un témpano de hielo, usted es una persona supremamente fría. Lo que pasa es que también no sabemos eh, cómo ha sido pues, el desarrollo de su infancia en ese primer ambiente familiar, ¿no? Habría que mirar, ¿no? Toda esa parte, ¿sí? Entonces, por eso la pregunta que siempre nos acompaña en este tipo de investigaciones sobre la genética y la personalidad es ¿en qué medida la genética influye en la personalidad? Entonces, realmente eso es algo que caracteriza muchísimo ese tema de la genética hereditaria, ¿sí? Entonces, ahí vemos nosotros cómo, si nosotros combinamos las ese gen dominante o ese gen recesivo, entonces entre el papá y la mamá, vamos a tener entonces un hijo con ojos cafés o un hijo o una hija con ojos cafés, dependiendo de cuál es el gen dominante o cuál es el gen recesivo, ¿sí? Entonces, la idea de que la personalidad puede ser hereditaria siempre ha sido muy respaldada por estudios de gemelos en las familias, ¿no? Pues porque uno dice, vea, dice, es idéntico al papá, tiene las mismas formas de actuar del papá, camina igual, mueve el brazo igual, tiene los mismos gestos. O sea, eso tiene que ver muchísimo con esa genética hereditaria, ¿sí? Entonces, hay esas investigaciones se han encontrado que los gemelos que comparten el 100% de su material genético tienden a exhibir similitudes en rasgos de personalidad, inclusive si ellos han sido criados en entornos diferentes, por lo que por cualquier circunstancia que se hayan separado, por alguna circunstancia hayan estado en hogares diferentes, pero actúan muy, muy similar, ¿sí? Entonces, pues es bastante interesante todo ese tema de, de, de las personas que realmente se interesan por el estudio de la genética, ¿sí? Bien, sigue Santiago, por favor. Listo, compañera. Es por ahí. Ángela, creo que ibas por acá. Ya, ya, no, 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 no. Dale, Santiago. Continúo con el otro, ya no lo genético, sino ya la personalidad. No, pues como tú tenías preparado, lo que tú tienes preparado. Sí, pues continuaba Ángela con las exposiciones, pero bueno, voy a seguir yo. Ok, dale. Lo adelanto un poquito y ya iba a decir eso. Listo, entonces continuamos con la influencia de la personalidad en el comportamiento humano. Entonces tenemos primero como definición que la personalidad es todo el conjunto que tiene como unas características en cómo una persona piensa, siente y de esa manera también actúa. Estas características determinan a grandes rasgos el comportamiento de las personas en diferentes situaciones que pueda presentar. Continuamos. em, bueno, primero es la definición y como tal, ¿qué es la personalidad? Son los rasgos estables que determinan la forma de actuar y pensar. Se forma por factores biológicos, tanto biológicos como sociales y ambientales. Incluye diferentes rasgos como lo es la extroversión, el neurotismo, la amabilidad, entre otros. Entonces, acá les voy a hablar de unas teorías principales de la personalidad. Se trata de dos teorías.
para explicar cómo la personalidad se forma e influye en las personas. Entonces está la primera que la mencionó también la compañera, que es la teoría de los 5 grandes rasgos de Big Five, que habla de la apertura y la experiencia. Esto quiere decir todo lo que es la imaginación que puede tener una persona, la creatividad, la curiosidad y el gusto por algo nuevo, por la experimentación de algo nuevo. Después llega la responsabilidad o escrupulosidad. Esto quiere decir la organización que puede tener una persona, la disciplina para conseguir sus objetivos y el sentido del deber que puede tener una persona también. Continuamos con la extroversión, que son esas personas muy sociables, que tienen buena energía, que digamos que no se sienten bien en el hogar, sino que quieren experimentar cosas nuevas, tener amistades, grupos sociales, estar en deporte, en diferentes actividades. Continuamos con la Santiago, amabilidad. Sí, señor. Santiago, es que esto ya lo habíamos manejado. Adelántate porque esto ya lo habíamos explicado. Esta teoría del Big Five ya se los había explicado en una clase anterior. Entonces, para que no te centres en eso, sino que adelantes en el tema, por favor, Listo. Y la segunda también, la teoría psicodinámica de Freud tampoco. porque ya la mencionamos. La idea era un poco mirar la relación existente entre la personalidad y la genética o la genética y la personalidad. Entonces, ¿qué tienes que decirme, Diego? ¿Qué nos tienes que decir? Listo, profe. ¿Qué más tengo que decir? ¿Cómo influye esta y digamos que influye en uno de los ejemplos que yo ponía es que una persona con gran responsabilidad tiende a ser mucho más organizada y puede cumplir más los deberes. Mm, Bueno, con el neuroticismo puede tener comportamientos mucho más ansiosos o reactivos frente a situaciones y las personas extrovertidas suelen buscar interacción mucho más social, mientras que los introvertidos prefieren estar como más solos. Influencia de la personalidad en distintos ámbitos. En el trabajo, la personalidad puede influir en el rendimiento, en el liderazgo, en el trabajo en equipo. También influye en las relaciones personales, determina en cómo se comunican las personas y cómo resuelven los conflictos, cómo tienen esa comunicación asertiva, esa empatía, ese don para poder relacionarse con los demás. Y por último tenemos la educación, ya que tienden a ser estudiantes con alta apertura, de tener nuevas experiencias, nuevos conocimientos, de disfrutar aprender, no se quedan solo con lo que ven en las aulas de clase, sino que van un poco más allá. En conclusión, la personalidad no determina totalmente el comportamiento, pero sí influye de manera significativa. Comprenderla nos permite mejorar la forma en que nos relacionamos también con los demás. Y acá tengo las referencias de donde yo saqué la información, sacamos la información con mi compañera. Entonces, en conclusión, influyen en tanto factores genéticos, como lo mencionábamos anteriormente, si los padres tienden a tener un carácter muy fuerte, influye un poco, pero también el entorno y la personalidad del ser también afectan ese comportamiento. Depende de lo que esté rodeado, del grupo en el que esté diariamente, de la crianza y también del espacio en el que se encuentren. No es lo mismo que una persona viva en la zona rural a una persona urbana o que venga de un municipio a también una metrópolis como lo es Bogotá. Y así funciona en diferentes continentes a nivel mundial. digamos que esa parte es importante, lo que se acaba de decir con respecto a la ubicación geográfica, a la manera como una persona que crece, que nace y crece en el campo, a una persona que nace y crece en una ciudad, ¿sí?
y eso lo relacionan muchísimo con la parte de la inteligencia, la capacidad intelectual de los evaluados, porque esto lo que hace es tratar de explicar un poco eh, todo este tema de las interacciones sociales, arraigado a la personalidad, arraigado también al nivel de inteligencia. Obviamente, si nosotros vamos a colocarle una serie de problemas a a un muchacho, a una señorita que ha crecido siempre en el campo y le hacemos una serie de preguntas que son muy técnicas, seguramente las respuestas no van a ser correctas, ¿no? Pues porque la manera como se le está preguntando de pronto no es la más adecuada, no es la más aconsejable, ¿sí? Deberíamos entonces de hecho, dentro de los aspectos importantes en las evaluaciones, es precisamente que miremos un poco el contexto en donde están las personas que queremos evaluar, saber un poco esa idiosincrasia, esa geografía. Es muy diferente que nosotros hablemos de la personalidad de un cachaco a la personalidad de un costeño, la personalidad de un santanderiano a la personalidad de un boyacense. Cada uno de estas personas que crecen en esos contextos geográficos, pues son diferentes, su actuar es totalmente diferente, ¿sí? A nosotros los cachacos nos dicen que somos un poco fríos, apáticos, que somos como un poco complicados, digámoslo así, ¿sí? Pues porque pues, la gente nos ve a través de su contexto mismo, ¿sí? Los costeños nos evalúan a nosotros, o la gente de la costa nos evalúa a nosotros dependiendo de donde ellos crecieron. Entonces, por eso es importante los estudios que se hacen con respecto a la familia y a la genética como tal, como ese componente heredable de la personalidad. Pero es algo muy cierto que los espacios que sean diferentes, pues van a marcar como una forma de comportarse el individuo en ciertos momentos, o sea, hay algo que es muy característico en la extroversión. Si crecimos en un hogar supremamente extrovertido, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de que los papás crecieron con esas características introvertidas o extrovertidas, ¿sí? Y eso en cierta manera se ha transmitido, por eso es lo que se habla de que se transmite de generación en generación ciertas características, aunque la genética pega sus saltos generacionales, pero ya de una manera más que todo para lo físico como tal, cómo va a ser ese hijo que estamos esperando, o cómo va a ser ese nieto que va a llegar, ¿no? A veces la gente, las mamitas dicen, ay, cómo me gustaría que mi hijo naciera con los ojos del papá o los ojos de la abuela, ¿sí? Y cuando nace el hijo, pues no salieron con los ojitos de la abuela, sino pues normal. Digamos que los ojitos de la abuela son azules, azules, y nacieron, o sea, no fueron los ojos azules, ¿sí? Sino cafés. Pero cuando este niño crezca, se haga adolescente, se haga adulto joven y tenga familia, muy probablemente ese salto que hace la genética hace de que ese gen dominante aparezca nuevamente, ¿sí? Estoy hablando de los rasgos físicos como tal, ¿sí? Porque cuando hablamos nosotros del concepto de la personalidad con relación a la genética, pues ya sabemos, ya hemos entendido de que sí hay una gran importancia en un porcentaje alto por parte de la genética, pero no se deja de lado pues esos factores adicionales como lo tiene que ver con la familia y el entorno, ¿sí? En donde yo estoy creciendo. Entonces realmente pues esa parte de la extroversión, de la introversión, del neuroticismo y otros aspectos de la personalidad,
pues están allí posiblemente en esos gemelos idénticos que comparten una mayor similitud en lo que tiene que ver con la personalidad realmente. ¿Sí? Aquí hay algo muy importante también entre esa interacción genética y lo ambiental. ¿Sí? La genética, ténganlo claro, no actúa aisladamente. ¿Sí? No actúa de forma aislada. La interacción que hay entre esos genes y el ambiente es supremamente importante para el desarrollo de la personalidad. ¿Sí? Entonces, hay un rasgo que puede ser característico muy marcado, ¿sí? Eh, muy influenciado por la predisposición genética, pero su expresión puede variar, ¿sí? Pues entonces este rasgo de la timidez, pues puede variar, puede ser más tímido o menos tímido, dependiendo de las experiencias de vida. Si yo soy una persona que ha sufrido mucho y que de pronto ha tenido una historia de vida un poco conflictiva, un poco negativa, pues como que no voy a tener como esa posibilidad de expresar lo que yo siento o me guardes es precisamente eso, ¿sí? A diferencia si de pronto estoy en un ambiente donde he tenido experiencias supremamente sanas e interesantes en lo que tiene que ver con la educación, en lo que tiene que ver con la educación social, ¿sí? Y cultural. O sea, esa parte cultural también es supremamente relevante. Esa parte cultural en donde nosotros crecemos, pues nos hace que nos identifiquemos más, ¿sí? Por eso los de la costa hablan como hablan de esa manera entre ellos se entienden perfectamente, ¿sí? La gente de Paisa, la gente de Bayuna, o sea, tienen su forma de actuar. Y nosotros, los bogotanos, pues lo hacemos también de una manera en particular. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con esa parte y hay otro concepto que es supremamente importante mencionar aquí, es el tema de la plasticidad. La plasticidad, así como su nombre lo indica, implica como, eh, como algunas partes del cerebro pueden asumir, si yo tengo un accidente, por decir algo, y eso se diferencia muchísimo entre los niños de edades pequeñas y nosotros a esta edad. Si un niño sufre un golpe a la edad de 3 años, posiblemente ese niño eh, con con su plasticidad puede recuperar, con su plasticidad puede generar nuevos aprendizajes porque el cerebro de él todavía está en evolución, todavía está en desarrollo. ¿Ven? Ahora, si nos pasa a nosotros, si nosotros nos damos que golpe a la edad que tenemos hoy día, pues ya no hay esa plasticidad, porque ya se cumplió y eso se llama muchísimo como, se le conoce como periodos críticos y plasticidad. Periodos críticos es porque en esta parte de la vida de la persona se daba el aprendizaje de los números, por decir algo, o se daba el aprendizaje de las vocales. Bueno, lo estoy dando como ejemplo de esa manera. Entonces, ese periodo crítico es para que el niño en crecimiento pues se le estimule y pueda aprender, ¿sí? Pero el niño tuvo algún tipo de accidente, algún golpe y entonces pues digamos, vuelvo y digo que cuando los niños se golpean, pues como su cerebro todavía está en formación, pues entonces eso es lo que se llama la plasticidad. Alguna otra parte del cerebro puede asumir lo que estaba por suceder, ¿no? Entonces, realmente ese periodo crítico y la plasticidad es muy importante, ¿ven? Cuando nosotros ya en una edad adulta
en una etapa adulta, si a nosotros nos pasa algún accidente, muy probablemente perdamos alguna capacidad, ¿sí? Cuando a una persona le hacen algún tipo de cirugía, le interviene en el cerebro, ustedes saben que introducir elementos pues puede hacer de que la persona pierda el habla o que tartamuda o que ciega, ¿sí? O que sorda. ¿Por qué? Pues porque realmente son situaciones que se pueden estar presentando por la intervención humana en el cerebro de las personas ya adultas. Entonces, esa influencia es supremamente importante entenderla y asociarla con el tema de la plasticidad, ¿sí? Eh, entonces, pues tiene que ver con esa parte. Y hay otros estudios que de pronto son muy importantes también en este tema de la plasticidad, en el tema de la genética hereditaria, ¿sí? En lo que tiene que ver con, eh, con estudios. Hay un estudio de un señor que se llama Rayman, que él trabajó pues como todo ese tema de los gemelos monocigóticos o gemelos idénticos y los disigóticos o los mellizos, ¿no? Ustedes, como bien lo saben, ¿sí? Hay un óvulo fertilizado, uno, y en ese óvulo pues se generan los gemelos idénticos. Y hay unos óvulos, dos óvulos fertilizados, y eso sucede como una vez cada 2000 ocasiones o 3000 ocasiones, ¿sí? Entonces es lo que se genera los gemelos disigóticos o los mellizos. Por eso los gemelos mellizos pueden ser uno de género masculino y el otro de género femenino. Los gemelos idénticos sí son dos varones o dos mujeres, ¿sí? Entonces uno puede tener en los gemelos mellizos, uno puede tener el cabello rizo y el otro lo puede tener liso. En cambio, en los gemelos idénticos son como un espejo, una gota muy parecida a la otra, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con esos estudios en donde se hablan de esos gemelos idénticos, ¿sí? Que son los monocigóticos y los gemelos no idénticos, que son los disigóticos, ¿sí? Entonces, realmente lo que buscan, de hecho, asociaron muchísimo todo este tema de la teoría de los Big Five, ¿sí? De los 5 grandes rasgos, para determinar un poco cómo actúan los gemelos idénticos. Pero ya lo sabemos, ya sabemos de que los gemelos idénticos eh, así estén separados, ellos pueden actuar de una manera muy similar, ¿sí? Por aquello de la crianza, inclusive, ¿sí? Eh, pero pues tienen sus características supremamente parecidas en su comportamiento, en su forma de actuar como tal, ¿ven? Y también pues se evalúa pues con todos esos aspectos de la teoría de los 5 factores, de los 5 del Big Five, lo que hacen es mirar cuáles son esos grandes rasgos de personalidad que más sobresalen. O se es introvertido, se es extrovertido, se es de mente abierta, bueno, ¿cuál es? Bueno, entonces, pero eso va a depender de cómo han sido criados en una etapa temprana, ¿sí? Entonces, fíjense cómo eh, todo este tema de la personalidad, si la personalidad puede ser heredada, pues sí, realmente sí hay unos grandes estudios que respaldan esa idea, esa hipótesis sobre la personalidad heredada en estudios de gemelos y pues obviamente con sus familias, ¿ven? Entonces, ese material genético que está al 100%, pues van a tender siempre a exhibir similitudes en sus rasgos de personalidad. Es lo que a veces nosotros coloquialmente escuchamos o decimos que ahí está pintado como su papá, está pintada como su mamá,
¿sí? Porque son rasgos de personalidad, inclusive en entornos diferentes, ¿ven? Entonces, en cierta manera, pues todo ese tema de la relación entre la genética y la personalidad van a estar siempre como muy de la mano por aquello de que la personalidad va a estar influenciada por la genética, pero la genética también puede estar influenciada por el contexto ambiental, ¿sí? Acuérdese que lo que nosotros queremos saber es cómo una persona piensa. De hecho, en las pruebas por lo menos el del MMPI, vamos a tener un factor o un indicador más válido, más, más completo que una prueba proyectiva, ¿sí? Una prueba proyectiva, pues como lo decíamos anteriormente en sesiones pasadas, pues es supremamente subjetiva, ¿ven? O sea, las personas que trabajan muchísimo, por ejemplo, en el conductismo, pues no le dan muchísima relevancia, no le damos muchísima relevancia a ese tipo de pruebas proyectivas, porque tenemos los cuestionarios estandarizados para poder saber, y acá era donde yo quería llegar, para poder saber cómo esta persona, cuando le aplicamos el MMPI, o sea, qué qué podríamos esperar como respuesta del evaluado, ¿sí? Entonces, en cierta manera, cuando aplicamos estas pruebas, lo que nosotros tenemos es un predictor de comportamiento. Ah, esta persona cuando está de mal genio es una persona que se queda callada. Pilas que esas personas que se quedan calladas, con el paso del tiempo pueden convertirse en una dinamita y van a explotar y van a acabar con todo el mundo, ¿sí? Entonces, acá nos van a dar rasgos, y era lo que veíamos nosotros en la explicación del gráfico del perfil del MMPI, cómo esa personalidad sale a flote, digamos, en esta prueba de personalidad, ¿sí? Entonces, por eso es importante que la hayamos calificado bien para poder tener esos conceptos mucho más reales y aterrizados. Entonces, sabemos cómo va a reaccionar esta persona, ¿sí? Vamos a mirar cómo siente, cómo reacciona ante situaciones un poco de duelo, por decir algo, ¿sí? Esta persona o se va a levantar de esta situación o por el contrario se va a, a morir del intento, ¿no? Realmente, pues es como esa parte de lo que tiene que ver con cómo siente y cómo reacciona y cómo va a actuar y qué tanto se va a quedar en en ese hueco emocional, ¿sí? Entonces, en la medida que yo como que reflexiono, y ya lo sabemos todos, de que nosotros podemos como, venga, yo no me quiero quedar en esa circunstancia, lo que yo quiero es reaccionar para poderme sacudir y entonces mi comportamiento va a estar ligado a cómo saco yo adelante mi vida. Acuérdense de la resiliencia como tal, acuérdense de lo que tiene que ver con las experiencias cumbre, acuérdense de todo lo que tiene que ver con esa resiliencia. Entonces, cómo mi comportamiento está asociado a la personalidad, ¿sí? Al comportamiento y cómo ese comportamiento puede estarse viendo eh, influenciado por la genética de mi familia, ¿sí? En donde pues realmente somos personas un poco aisladas, asociales, porque pues eso es algo característico en mi familia, ¿sí? Fíjense en ustedes, si yo me pongo un poco a pensar en lo que están viviendo, pues estas tribus indígenas de los Embera, vuelvo al tema de los habitantes del Parque Nacional. O sea, si ustedes han estudiado un poco o han visto un poco cómo es el comportamiento de ellos al interior, ¿sí? Al interior, ustedes han visto que hay ciertos tipos de señores y las mujeres no los llevan, son los hombres los que llevan un bastón, ¿sí? O, bueno, no sé cómo lo llaman ellos, pero eso es como un bastón de mando, ¿sí? Entonces, las personas que tienen bastón de mando, pues deben de tener ciertas características en su
rol de líder como tal, ¿ven? Y son ellos los que pueden tomar decisiones de cómo se debe actuar en colectivo. Entonces son ellos los que colocan la normatividad y ellos son los que castigan como tal. Entonces fíjense que en ese contexto los integrantes de una comunidad en Vera, los que son en Vera, ¿sí? En Veracativo, por ejemplo, pues ellos tienen su forma de comportarse. Ellos tienen unos códigos de comportamiento que solamente ellos lo tienen. O sea, las mujeres son dedicadas a la cocina, al hogar y a criar los hijos. Ah, bueno, y obviamente a hacer, a traer los hijos a este mundo, ¿sí? A procrear, ¿ven? Pero son los señores los que tienen ese tipo de liderazgo y eso no va a cambiar, ¿sí? Eso para nada va a cambiar porque genéticamente las mujeres tienen ese comportamiento de ser sumisas, de ser complacientes, porque culturalmente y genéticamente ha sido heredado, ¿sí? Entonces, casualmente, todo lo que tiene que ver con el gen de la dominancia va a ser para los hombres y el gen de la sumisión como tal va a ser para las mujeres, ¿sí? De hecho, si la mujer quiere, y esto va en contra de muchos aspectos con respecto a este tema, pero si la mujer quiere eh, rebelarse, es totalmente sancionada, es aislada, o sea, no la van a voltear a mirar, la aíslan. De hecho, hasta la podrían estar sacando de la tribu, no sé cómo llamarla, de la comunidad indígena. Bueno, pues sería como eso. Entonces, realmente lo que se plantea allí es que dependiendo de ese contexto, dependiendo de la cultura, de los aprendizajes que se están viviendo con el paso de los años, con el paso de los tiempos, pues se presenta siempre eso, ¿ven? O sea, y no lo van a cambiar porque es parte de su cultura, ¿sí? Porque hace parte de los aprendizajes que han vivido, ¿sí? Y eso se vive en otras latitudes de nuestro planeta Tierra, que también se ve como allá por la India, los musulmanes, toda esta región del mundo, también tienen unos comportamientos muy arraigados al contexto cultural, en donde la mujer no puede ni por el chiras mostrar más de sus ojos, o sea, no puede mostrar su rostro, ¿sí? Entonces, eso se ha mantenido de tradición en tradición porque eso hace parte de la normatividad de ellos, la cultura, y los hace que se comporten de esa manera. Por eso cuando una mujer reacciona en contravía, pues seguramente es sancionada, ¿sí? Seguramente pues hace que la personalidad de esa señora, de ese individuo, sea así, totalmente complaciente, ¿sí? Entonces, es lo que nos plantea a nosotros, pues todos estos estudios con respecto a la personalidad, con respecto a lo que tiene que ver con el comportamiento. No sé si tengan alguna pregunta ustedes, señoritas, caballeros. ¿Algún comentario que quieran hacer? Me dicen, por favor. No, señor. Jóvenes, ¿están por ahí? Alguien nació Carla alzó la mano. Pero señor, Bueno, profe, ¿será que buenos días. nosotros alcanzamos a exponer? ¿Lo tienen listo? Háganle, por favor. Sí, señor. Ya un momento. Listo, dale. Bueno, buenas noches para todos. Hola, hola. Junto con Claudia Viviana Vargas y
y yo, Carla Martínez, vamos a exponer el tema sobre líderes, donde una de las preguntas era cómo un líder nace o se hace. Sin embargo, a continuación, la compañera Claudia nos va a ampliar nos va a ampliar el tema sobre el liderazgo. Bueno, buenas noches, ¿ahí me escuchan bien? Sí, Bueno, primero, señorita. pues, ¿qué es el liderazgo, no? El liderazgo es la capacidad de influir, motivar y guiar a un grupo hacia un logro objetivo común. Un líder es alguien que tiene la habilidad, inspira y dirige a otras personas, bueno, en este caso a su equipo de trabajo. También tiene una visión, una empatía y unas habilidades interpersonales. El liderazgo no solo implica tener una autoridad, sino también la capacidad de tomar decisiones, resolver los conflictos, fomentar la colaboración y guiar a otros a través de desafíos y cambios. A mí corro esto, qué pena. Tenemos ciertas características de los líderes. Tenemos la visión, bueno, la visión es clara de todo, de lo que quiere lograr y sabe hacia dónde quiere llevar a su equipo. Esto le permite guiar a los demás hacia un objetivo común y obtener a todos alineados con una meta. Tener una empatía, ¿no? El líder tiene que tener una empatía para comprender y ponerse en el lugar de los demás, lo que le permite conectar emocionalmente con su equipo de trabajo. También habilidades de comunicación. Bueno, las habilidades de comunicación es una idea, una visión, una expectativa de manejar clara y efectiva, facilitar la comprensión y las alineaciones en el equipo de trabajo o en el equipo en caso de que Pero, haya malentendidos o aumenta la efectividad. espérame, Señora. Claudia, discúlpame, Claudia, pero bueno, más que hablar de liderazgo, quisiéramos como mirar, porque la tarea era, miremos qué tipo de relación está entre la personalidad y lo que tiene que ver con el liderazgo. O sea, ya tenemos claro todo lo que tiene que ver con por qué una persona es líder, pero ¿qué hay de ese tema de la genética, de la personalidad? Que de hecho yo les daba a ustedes una serie de ejemplos que nos plantea eso. Bueno, o sea, es importante lo que tú estás diciendo, no estoy diciendo que no lo sea. El tema de liderazgo, cómo esta persona termina creyendo en su gente, cómo el jefe no cree en su gente, cómo el líder dice vamos juntos y cómo el jefe dice quédense en ustedes, yo voy adelante. O sea, eso viene arraigado a cómo es mi personalidad. O sea, si yo nací para ser jefe, yo quiero dominar a todo el mundo. Yo quiero regañar a todo el mundo porque es que dentro de mi comportamiento de jefe, yo lo que quiero es, y esto lo asociamos muchísimo a temas de motivacionales, a teorías motivacionales en donde la persona simplemente quiere ser el que manda y el que manda, el que manda, el que manda, y ya, no le importa absolutamente nada. Pero cuando hablamos o sea, ese jefe, sus características de personalidad son así, son cuadriculadas, es un regañón, es una persona huraña, es una persona que cuestiona, esa es su característica de personalidad, ¿sí? Y nosotros decimos, no, es que él es así, ¿sí? Sí, que desgraciado y todo, pero el hombre es así, ¿sí? En cambio, o sea, si le ponemos, y aquí es donde entra el tema de la personalidad con respecto a ese tema de lo genético también, inclusive, que lo mencionaba yo el viernes también cuando le solicité esto, como si le vamos a pedir a este jefe, venga, quiero que usted se comporte como líder, quiero que usted sea un poco más empático, quiero lo que ustedes decían en la presentación, quiero que ustedes se comporten, que usted se comporte un poco más humano, ¿sí? ¿Será que este jefe puede hacerlo? Porque es que eso o sea, está arraizado en sus rasgos de personalidad, ¿sí? O sea, soy líder
o soy jefe. Hace parte de mi personalidad, y lo decíamos el viernes, con respecto a que será que esta persona nace o se hace como líder, ¿ven? Entonces, ahí vemos obviamente esa gran diferencia entre lo que es los rasgos de una persona jefe y los rasgos de una persona líder, ¿sí? Y la persona jefe, pues es mandón, es autoritario, es regañón, como les decía, y el líder no. Pero o sea, la gente cuando habla de su líder dice, venga, yo meto las manos a la candela por mi líder, porque es que ese es un muy buen líder, eso es un ser humano. Ahí estamos hablando de personalidad, ahí estamos hablando de rasgos de personalidad, ¿sí? Es una Profe, persona que realmente les gusta escuchar o nos gusta que nos escuche él. Sí, dime qué ibas a decir. sí, profe, pues es que pues queríamos ampliar un poco el tema, pero entonces vamos a ser entonces más puntuales. En este caso, hicimos Listo. un cuadro comparativo del jefe versus líder. Entonces, si Sí, quieres, Clau. Sí, bueno, en aspectos en dale, jefe dale. líder, tenemos en el enfoque, el jefe tiene un control de tareas, el líder tiene inspiración y desarrollo personal de las personas. En estilo de autoridad, el jefe es autoritario y directo, el líder es colaborativo y empático. En comunicación tenemos jefe unidireccional, de arriba abajo hacia abajo, y el líder es bidireccional, diálogo abierto, es decir, el líder tiene una capacidad más como de hablar abiertamente y con propiedad. En relación con el equipo, bueno, el jefe tiene distantes centrados y cumplimiento de metas, mientras que un líder es cercano, fomenta la confianza y el trabajo en equipo. También tenemos en desarrollo de equipo, bueno, a nivel de jefes, poca inversión en el crecimiento personal y un líder fomenta el crecimiento de la capacidad continua. También en enfoque de errores, el jefe es el error que se ve como un fallo, el líder el error se ve como una oportunidad de aprendizaje. Y en una visión tenemos basada en cumplimiento de objetivos inmediatos en nivel de jefe y líder tenemos basado en un propósito a largo plazo alineado al equipo con él. Tenemos unos Bueno, tipos de líderes y perdón, ejemplos. Ay, perdón. perdóname, pero o sea, ¿qué entendieron ustedes? O sea, ¿cómo ubicamos en lo que tiene que ver con la personalidad? Ok, ¿Qué será lo que lo hace actuar como jefe y qué será lo que lo hace actuar entonces como líder? entonces puntualmente ahí se podría decir la pregunta que era como la pregunta problema, ¿un líder nace o se hace? Entonces, pues para esto ambos factores son importantes porque un líder nace, tiene características esenciales como la inteligencia, la personalidad y en el temperamento, talentos o habilidades e incluso la capacidad de liderazgo o valentía. Un ejemplo que Ujú. pues fue como el que más asocié en el tipo de que se nace, podría ser, pues en el tema de la religión, podría ser Jesús. Jesús nació con liderazgo, con personalidad y con talentos, el cual pues sirvió para poder liderar una comunidad y demás, una religión, ¿sí? Pero también un Pero líder eso se venía, puede hacer de manera. discúlpame, perdóname, Carla, pero eso, lo que tú acabas de decir con respecto a, a Jesús como tal, pues esos rasgos de personalidad prácticamente, si lo vemos desde un punto de vista genético, pues ahí prácticamente se podría evidenciar pues lo marcado de lo genético eh, con respecto a es que aquí nos metemos por un lado bastante complejo y es precisamente, pues, quién es el Padre de Jesús, ¿ven? Entonces, aquí si estamos diciendo que es el Hijo de Dios como tal, entonces, pues, seguramente, pues, todo lo que tiene que ver con
la inteligencia, la personalidad, lo que ustedes mencionan acá, el temperamento, las habilidades, las destrezas, la capacidad de liderazgo, el don de gente, la capacidad de persuasión, la capacidad de convencer, ¿sí? Va muy de la mano con eso, ¿sí? ¿Ven? Pero el mismo ejemplo que tú estás planteando, es el líder se hace precisamente porque acá lo que estamos hablando y lo que hemos dicho en toda la clase es precisamente cómo la cultura, la crianza en el personaje de, estarían como generando cierto tipo de comportamientos, que es lo que ahí dicen en la diapositiva. Cuando un líder se hace, las personas se forman a través de las experiencias, el entorno y la educación. ¿Ven? Entonces, ahí, con el ejemplo que tú planteas, se está diciendo, pues, como las dos alternativas y que las dos confluyen, pues, porque, pues, Se estamos fu- hablando de un ser bien particular. Sigue, por Porque favor. también en el tema de un líder se hace, profe, podría ser Mandela. Él estuvo preso y aún así a través de las experiencias que vivió, de las adversidades, pues logró ser un Ujú. líder mundial. Sí, Entonces, correcto. pues De digamos que ahí hecho, entra. sí, claro. De hecho, Víctor Frank, eh, en su libro en búsqueda de, se me olvidó el La nombre felicidad. ahorita. No, no, En no. busca de sentido. Exactamente. Sí, gracias. La historia de vida de este personaje que estuvo enmarcado en Auschwitz, en esos campos de concentración, en donde pues la maldad era lo más característico, lo más fuerte. Entonces, esa persona, ¿cómo tuvo toda esa capacidad de aprender aún teniendo todo ese dolor? ¿Cómo tuvo esa capacidad de salir adelante con esa resiliencia, con esas experiencias pico, con esas experiencias cumbre y hablar de su vida? O sea, porque es que él veía, Víctor Frank en ese libro, veía cómo los compañeros los mataban, cómo él podría ser el siguiente, pero él decía, pues yo voy a vivir mi vida como si fuera la última, como este día seguramente va a ser el último. Y resulta que no. Y así, pues, viviendo preso en esos campos de concentración, pues nos muestran un poco cómo la personalidad de Víctor Frank, pues precisamente se está generando como un aprendizaje supremamente fuerte y una capacidad, una tolerancia. En uno de los autores que Santiago y la compañera estaban hablando, era de Eisen, ¿sí? Y Eisen coloca en su teoría algo que se llama el arousal, el nivel de arousal, y el nivel de arousal tiene que ver con el nivel de resistencia que yo tengo. Si yo tengo un nivel de arousal alto, quiere decir de que yo tengo un nivel de resistencia muy fuerte. Pero si mi nivel de arousal, ¿sí? eh, pues quiere decir de que soy una persona supremamente débil, una persona que emocionalmente pues se afecta. ¿Ven? Entonces, todo ese tipo de rasgos de personalidad, todo ese tipo de comportamientos están muy ligados a, a los patrones de aprendizaje que se tienen, pero también tiene que ver muchísimo con todos esos rasgos de personalidad. O sea, si Víctor Frank o cualquier otra persona fuese una persona que de verdad tiene una labilidad emocional, pues entonces simplemente, pues con cualquier tropiezo en la vida, de ahí no se levanta. Es que también encontramos así, hay personas que no soportan absolutamente nada, no tienen la capacidad para salir adelante y lo que hacen es suicidarse. Y eso lo veíamos nosotros en clase, en los primeros días de clase de nuestra asignatura de psicología de la personalidad. Cómo esas personas pues, no tienen ese nivel de resistencia, ese arousal, como arousal es esa capacidad
que yo tengo para soportar. O tengo un arousal alto o bajo, dependiendo de mi estructura de personalidad. Sigan, niñas. Y profe, pues básicamente la genética puede dar cierta base o ayuda o predisposición para que la persona lidere, pero sin embargo lo que es fundamental y lo que realmente forma o forja el liderazgo es a través del aprendizaje, las experiencias y el carácter que Mm, tenga la persona, porque puede nacer sí, genéticamente con predisposición para liderar, pero si no tiene un entrenamiento o de pronto unas bases, pues es como perder el talento, ¿no? bien, ok. Sí, tiene que Em, ver con eso. profe, pues sí, entonces ¿Habíamos básicamente que? para mí, más que nacer, se hace, un líder se hace. Ok, ok. Sí, me parece que tiene los dos. No, no lo desliguemos. Me parece que puede nacer. Pero si esta persona que nace con la palabra que tú utilizaste, Carla, es clave y es la predisposición. O sea, cuando uno habla de la genética, uno habla, la persona venía con esa predisposición o tiene esa predisposición a aprender muy rápido las cosas o tiene una predisposición a deprimirse muy fácilmente. ¿Ven? Entonces, la predisposición hace que la persona tenga esa información genética, ¿sí? Porque está estructurada así en su ADN, pero esa predisposición, como les decía en el ejemplo del viernes, del niño con la música, tenía la predisposición para ser un buen músico, pero resulta que su contexto le opacó la música. O sea, no fue para nada estimulada, pues sí, no se le estimuló para nada la música. Entonces, esa predisposición, pues se pierde, porque por eso hablo nuevamente de los periodos críticos y de la plasticidad. ¿Ven? O sea, no hay una muy buena respuesta con respecto a la capacidad que de pronto puede dar la persona, porque la predisposición fue opacada, fue tapada con cosas que pasan en el contexto, ¿sí? Entonces son tíos muy castigadores, hermanas supremamente castigadores, entonces lo que haces o lo que hacen es controlar a la gente y ya. Entonces realmente es como esa, no lo desligaría a lo que tú mencionas de que el líder se hace. Sí, claro, hay personas que son muy dadas a ser empíricas, a, a ser un poco inquietos, pero que yo diría que ahí tiene como su gen de la inquietud, su compromiso con la inquietud, con la creatividad, y si se lo facilita, pues también ahí está. Entonces yo pienso que está en quien nace y se hace en ese porcentaje. Por eso se dice que la genética cubre un 60, un 70% y el otro restante pues puede ser como el entorno ambiental. Sí, profe, porque pues técnicamente todos nacemos con el potencial de liderar, ¿no? Sí, de Pero si acuerdo, de no lo acuerdo, encontramos, si no lo explotamos, si no, como tal, no tenemos vivencias, eso nunca va a florecer, nunca se va a forjar. de acuerdo. Entonces, como entrenar un líder, entrenarse para ser un líder. Sí, ok, Por ok. ejemplo, El mundo se lo tiene que facilitar. El contexto le tiene que permitir ese tipo de aprendizaje de liderazgo como tal. Tanto así, mire, si nosotros hablamos, retirémonos un poco el liderazgo, pero si nosotros hablamos mire lo que voy a decir, del gen de la fidelidad, o si quieren llámelo el gen de la infidelidad, ¿sí? Porque dicen de que la infidelidad viene marcada en el código genético, ¿sí? Entonces, si ese código genético de la infidelidad está allí, entonces, ese tipo o esa señora va a ser supremamente infiel toda la vida, ¿sí? Pero
digamos, si ha crecido en ese entorno de la infidelidad, pues todo eso va a fluir allí con facilidad porque tiene esa predisposición. Pero si por el contrario, porque esto puede ser traído de los cabellos, pero si esta persona que tiene esa predisposición a la infidelidad crece en un hogar, y con todo respeto menciono nuevamente la religión, es una religión cristiana o es una relación evangélica, pues como que todo eso que se tenía a manera de predisposición se queda tapado, ¿ven? Entonces, por eso todos esos procesos de aprendizaje son fundamentales en lo que tiene que ver con el desarrollo de la personalidad. Pero va a ir de la mano de lo que se espera que usted, hombre, haga, de lo que se espera de lo que usted haga también una mujer. ¿Sí? ¿Qué es lo que se espera de cada uno de los dos? ¿Cuál es el actuar de cada uno de los dos? ¿Qué es lo que se espera que haga cierta persona? ¿Sí? Por lo general, esto puede sonar un poco machista, pero por lo general las personas que conducen Transmilenio son hombres. Cuando nosotros vemos a una mujer conduciendo un Transmilenio o un SIP, se nos hace extraño, pero confiamos en ella. Pues si la colocaron ahí es porque tiene la capacidad, ¿sí? Pero otras personas dirán, uy, no, qué peligro, mejor yo me bajo porque va manejando una mujer, ¿ven? Entonces, todo eso va de la mano y se genera de manera individual cómo yo reacciono a la presión social, cómo yo aprendo de mi contexto familiar inmediato, ¿ven? Pero ahí vamos formando todo ese tema de la personalidad. Y ahí es cuando llegamos al punto de el líder puede llegar a tener esa predisposición y se convierte en un líder. O no lo hace, ¿sí? O esa persona crece en una familia donde para nada hay creatividad, para nada hay ideas buenas, pero este muchacho o esta señorita fue sacado de ese entorno familiar y fue puesto en otro, en donde sí le estimularon pues como todas esas ideas. Acuérdense de las teorías psicosociales de Erik Erikson, ¿ven? Entonces todo eso termina influyendo fuertemente. ¿Algo más, señoritas? Es decir, que un líder es más emocional y humano, ¿sí? Y el jefe viene siendo más rígido Perdón, más emocional y qué? y Y humano. humano, Sí, humano. sí, o sea, Sí, sí. O sea, pues el jefe también es humano, pero lo que pasa es que está arraigado en él el solo hecho de querer mandar y mandar y mandar todo el tiempo. O sea, pero es humano por su rol de humanidad, pero es un autoritario porque así lo vemos, así lo identificamos, porque esa es la historia de vida de esa persona en donde creció siempre mandando, tuvo unos padres que siempre eran autoritarios y mandaban y mandaban. Pues él aprendió a hacer eso como tal. Pues no es que tenga que ser siempre así, seguramente puede tener nuevos aprendizajes. Todos los contextos cambian, todos los contextos a nosotros nos moldean permanentemente. ¿Listo? ya para ir finalizando tenemos como dos frases. Una es lo que Sí. una persona puede ser, debe serlo. Esta necesidad la llamamos autorrealización, que es de Abraham Maslow. Y Ujú. puedes nacer con una base, pero quienes deciden ser y cómo actúas depende de ti. Pero quien decide ser y cómo actúas depende de ti, claro. Claro, pero para eso hay que tener pues lo que llamamos nosotros el autoconcepto, la autoconfianza, la autoestima, la autoseguridad, porque si su merced eh, está, ustedes se acuerdan esa gráfica en donde dice yo no puedo, luego aparece un escalón y dice no lo voy a intentar, o bueno, algo así por el estilo, pero de pronto sí lo puedo hacer.
lo voy a intentar, ¿sí? Entonces, Bueno, todo eso lleva a generar cambios actitudinales y comportamentales dependiendo de qué tan fuerte me pongo la tarea de sacar adelante mi vida. O me hundo, pues es que eso es lo que nos hace diferentes, esa es la diferencia individual. déjame ver cómo. Usted no me deja coger eso. Ay, no, hablemos, de aquí yo se los Jennifer, tienes el micrófono abierto. ¿Qué pasa Sí, con los profe. estados de acá? Entonces, aunque sean diferentes medidas, pues cada quien toma el control de No. liderar, ya sea a Eh, nivel personal ¿Qué pasa? como sea un grupo Esto en me falta general. ahorita. Me pregunto. Así salen. Y pues, tiende a entrenarse, de pronto cuando uno está en la universidad, pues tiende a poder evolucionar, de pronto de manera los rasgos que uno ya tiene de nacimiento, pero no todos, algunas personas no la tienen porque son tímidos y demás, pero entonces pueden de pronto, como ya lo había dicho, evolucionar mediante los estudios y de pronto, por ejemplo, a mí me pasaba, profe, que yo no podía hablar en público, no se me no, dificulta mucho sí, claro. pero pues he mejorado y también esto es gracias a la universidad, entonces espero más adelante poder ser una gran líder mediante los estudios y el aprendizaje. Bueno, creo que vas por ese lado. O sea, tú mismo te has dado cuenta cómo has cambiado con el paso de los años, con las metas que tú te colocas, con las tareas que tú te colocas y que pues evalúas el nivel de complejidad y comparas tus habilidades y te sientes capaz de hacer esas cosas si lo haces y ahí los vas logrando. Bueno, muchachos, esperemos mañana nos veremos en el aula, perdón, en el aula presencial. Esperemos que entonces podamos abordar el tema del 16 pm. Bueno, muchachos, Sí, Vale, señor. profe. Listo, Hasta profe, mañana. nos gracias. vemos mañana. Profe, Bueno, Muchas profe. gracias, profe. dice, Hasta luego. Digamos otro Chao. tema. No sé si se expone el día de mañana. Mañana, sí, señor. Ah, listo, gracias. Bueno, chao, chao. ¿Sí?